Buenas tardes a todos. Mi nombre es Esther Mallorquín Martínez y soy mercadólogo de profesión, egresada por la Superior de Comercio y Administración del Politécnico Nacional y dedicada a la investigación de mercados como analista de mercados para diferentes agencias y también como docente para diferentes universidades. Y agradezco mucho la oportunidad y la invitación por parte del área de vinculación para esta jornada y con mucho gusto voy a presentar con ustedes el tema de investigación de mercados para emprendedores. Iniciamos. El tema que vamos a desarrollar, el tema del cual vamos a estar trabajando el día de hoy, es precisamente la importancia y el impacto que tiene la investigación de mercados en el ámbito de los emprendedores. ¿Por qué realizar una investigación de mercados finalmente resulta primordial para una empresa? ¿Qué efectos tiene y, bueno, cuáles son en todo caso también las consecuencias de no realizarlo? Una de las cosas importantes dentro de la investigación de mercados, y vamos para acá, nos tendremos que preguntar, la pregunta inicial y la pregunta crucial detonante de todo esto es ¿cómo puede ayudar la investigación a los emprendedores? ¿En qué les beneficia? ¿Cuáles son los puntos en que les va a ayudar para fomentar en un momento dado el crecimiento de sus empresas? ¿Okay? Y bueno, acá para comenzar y para abrir el tema, bueno, tendremos que preguntarnos algunas cuestiones. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que alguna vez en el entorno, en el área donde ustedes viven, han encontrado o se han percatado de algún lugar que hasta la gente dice, pareciera que está salado, porque abren un negocio y no funciona, abren un negocio, dura 2, 3 meses y ese negocio cierra. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces los emprendedores tienen una muy buena intención, buena fe, y abren un negocio esperando, evidentemente, nadie abre un negocio pretendiendo que no funcione o lo abre para irse a la quiebra, por supuesto que no, todo eso significa una inversión que es importante. Lo que pasa es que muchas veces los emprendedores, las personas, los que van a poner y montar un negocio, lo hacen desde el punto de vista o desde el sentimiento y la intuición. Lo que yo creo que está pasando y lo que yo creo que el mercado necesita, o bien lo que yo conozco, con lo que yo estoy familiarizado, un negocio o un mercado que yo creo conocer y entonces busco dedicarme a esto sin saber y sin investigar si es verdaderamente lo que un mercado o lo que la gente de ese lugar necesita. Entonces, antes de aventurarse a hacer una inversión y antes de realizar un negocio, de aperturar un negocio, lo primero que tendríamos que preguntarnos son algunas de estas cuestiones que son como muy básicas. Para que un negocio resulte exitoso, para que una empresa permanezca, fíjense, este dato que les voy a dar es muy, muy interesante. Según el INEGI, en México, cada año de todos los negocios que se aperturan, el 90% cierra durante el primer año. ¿Qué significa esto? Que el dinero y las inversiones que están haciendo estos emprendedores no funcionan. ¿Y por qué no funcionan? Insisto, porque muchos de ellos trabajan desde la intuición o hacen estas inversiones desde la intuición, desde el que yo creo y la suposición. Entonces, antes de iniciar un negocio, lo primero que tendríamos que estarnos preguntando son cosas como estas. ¿Cuáles son los aspectos que yo debería como emprendedor, como empresario, eh, inicialmente preguntarme? Bueno, primero, ¿quiénes van a ser mis clientes? ¿En dónde están? ¿Cómo son? ¿Qué características tienen? ¿En dónde se ubican? ¿Cuántos son? ¿Qué calidad de clientes tengo? ¿Cuál es el momento? Porque también hay mercados que son estacionales. ¿Qué significa esto? Que tienen picos. Ejemplo rápido, todos los negocios dedicados a la cuestión navideña son estacionales, tienen un ciclo.
Entonces, ¿cuándo es el mejor momento para vender? Depende cómo es mi producto, qué es lo que voy a ofrecer, cómo son mis clientes, estos clientes, quiénes son, en dónde están, qué características tienen, qué necesidades tienen, cuáles son sus deseos, cuáles son sus tendencias también, para dónde se está moviendo el mercado, cuántas competencias, existe competencia, empecemos por ahí, cuántas competencias existen, en dónde están, cómo son, a quién atienden estos consumidores que están ahí, cómo me puedo comunicar con ellos, qué tan rentable va a resultar esta inversión que yo voy a realizar, es decir, qué regreso puedo esperar de mi inversión. Todo esto, muchachos, es lo primero que nosotros nos tendremos que preguntar al momento de querer iniciar un negocio. Y la realidad es que muchos empresarios no lo hacen. Muchos empresarios o muchas personas al iniciar un negocio no toman en consideración a veces, ya no digamos todos los aspectos, ningún aspecto o alguno de estos aspectos, ¿no? Insisto, trabajan mucho desde lo que yo creo que sucede. Entonces, vamos a ver, ¿de qué me sirve? La pregunta inicial fue, ¿de qué sirve la investigación de mercados a los emprendedores? ¿Para qué me va a servir la investigación de mercados? Bueno, punto número 1. ¿De qué me va a ayudar? ¿Para qué me va a servir? ¿Cuál es la función de la investigación en el desarrollo de una empresa, en el emprendedurismo? Muy sencillo. Me va a ayudar a reducir los riesgos al momento de montar una compañía, al momento de montar una empresa, o bien si yo ya tengo una empresa, bueno, ¿cómo mejorarla? ¿Cómo hacer crecer esta compañía? ¿Cómo hacer que mi negocio se expanda? Y la pregunta del millón es, ¿cómo le hago? ¿Para qué me sirve la investigación? Bueno, ¿cómo hago que mi empresa sea exitosa? ¿Cómo hago que mi negocio funcione? Conociendo al mercado. La única manera de saber lo que los clientes quieren, piensan, necesitan, desean, es preguntarles. ¿Y cómo les preguntamos? Bueno, pues a través de la investigación. Acá les comparto esta frase, este pensamiento que dice que aquel emprendedor que no conoce a su público objetivo es como un tsunami que golpea en una isla desierta, ¿ok? Pudo haber significado algo, y atención con esto, pudo haber significado algo, pero finalmente no impactó a nadie, ¿ok? En el caso del tsunami, bueno, habrá que estar agradecidos porque pues no hay pérdidas, no hay un impacto negativo. Pero en el caso de un emprendedor, haciendo esta analogía, bueno, significaría un fracaso. ¿Por qué? Pues porque finalmente todo el esfuerzo y todo lo que hizo no impactó a nadie. Es decir, pasó en gris, en negro o en blanco, como quieran ver. Eso es algo de lo que nosotros como emprendedores y como empresarios no tenemos que hacer. Tenemos que ser significativos, como a través de generar una propuesta de valor. Como todas las empresas actualmente, sobre todo en estos mercados que son tan competidos, ¿cómo genero una propuesta de valor? Bueno, pues atendiendo lo que el cliente quiere, necesita, desea, piensa, siente, cuáles son sus necesidades. Y con base en eso, yo genero una propuesta de un producto o de un servicio que vaya orientado a satisfacer esas necesidades, gustos o deseos, y nunca a la contra. No es yo voy a ofrecer lo que yo creo que, y pues el mercado va a ver pues que lo acepte como yo se lo estoy ofreciendo. Esos tiempos ya pasaron hace mucho, hace mucho. El enfoque de la mercadotecnia, el enfoque de cómo atender al mercado ha cambiado dramáticamente. Hoy el cliente, el consumidor, el usuario, es el centro de toda la acción estratégica de cualquier compañía. Es decir, con base en quién es mi cliente, que este cliente puede tener muchos nombres, o sea, el cliente se llama mercado meta, se llama target, se llama público objetivo. Con base en el conocimiento de ellos es que todas las empresas generan su pool estratégico, es decir,
arman todo lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y los recursos que van a dedicar para llegar a estos mercados. Y entonces, ¿cuál es la función de la investigación en todo esto que acabo de comentarles? Bueno, acá lo tienen. ¿Ok? ¿Qué hace la investigación de mercados? ¿Por qué es tan importante? ¿En qué ayuda? Bueno, ¿qué hace la investigación? Hace precisamente esto, una vinculación. Va a unir, va a vincular al consumidor, a los clientes, al público, con el profesional de mercadotecnia, con el profesional de la investigación, y este investigador va a dar toda la información a las empresas. De eso se trata. La investigación de mercados es el que hace el match entre quién. De un lado tenemos a los consumidores, a los clientes, y del otro lado tenemos a las empresas. Yo acabo de decir que los clientes son la base de toda la función estratégica de una compañía, es decir, de todo el accionar, de todo lo que una compañía va a hacer para que este consumidor que yo tengo acá se convenza de que yo soy su mejor opción, como a través de la propuesta de valor que yo les estoy haciendo, se convenza de que yo soy su mejor opción, que yo soy su mejor oferta, y entonces me compra. Este es un círculo continuo, se vuelve un círculo, una cuestión de 360 grados, le llamamos nosotros. ¿Qué significa eso? Que las empresas tienen que estar pegaditas, muchachos, pegaditas a sus mercados, a sus consumidores. Y los consumidores regresan esa información y regresan fidelidad y regresan compras a las empresas. Una empresa, sobre todo, insisto, en un mercado tan competido como los que son actualmente, para donde ustedes volteen, no importa el tipo de mercado que sea, los mercados hoy tienen muchas competencias, 20, 30 empresas que ofrecen exactamente lo mismo que yo, o algo parecido, o un sustituto. Eso me obliga a mí como empresa a no despegarme de un mercado. Una empresa, muchachos, que no se mantiene pendiente de las necesidades y de cuál es la tendencia, cómo se está moviendo un mercado, es una empresa que se condena solita. Para muestra les pongo un botón. ¿Okay? Hace alrededor de unos 5 años promedio, una empresa que fue líder en el mercado, una empresa que fue pionera también en la industria, fue pionera y dominó el mercado por muchos años, y el negocio era tan bueno, extraordinariamente bueno, que ese negocio que tenían les dio la posibilidad de financiar otros negocios, de entrar a otros mercados, de desarrollar otros productos. ¿Por qué? Pues porque era muy noble, era muy bueno y ellos eran líderes. ¿Qué pasó con esta compañía? ¿Quién es esta compañía que finalmente hace como 5 años se declaró en quiebra? Esta compañía de la que estoy hablando es Kodak. ¿Qué le pasó a Kodak siendo una empresa pionera en el sector? Siendo una empresa que dominó muchos años el mercado, siendo una empresa que sus productos eran consumidos en todo el mundo y que le dio la posibilidad de poder financiar otros negocios, porque si ustedes iban al cine y veían una película, al término de la proyección de la película aparecía, esta película fue filmada en 8 milímetros de Kodak, por ejemplo, ¿no? Entonces, le dio la posibilidad de ingresar y de entrar a mercados nuevos, distintos, a las partes de copiadoras, a los duplicadores, a todo este material. Todo de un negocio principal o el negocio inicial, que era el negocio de la fotografía. Y un negocio del que tuvo que despedirse y reenfocar su negocio y reenfocar a la parte de copiadoras y quedarse en ese sector nada más. ¿Qué le pasó a Kodak? ¿Cómo puede ser que una empresa de ese tamaño y con ese poderío y dominando un mercado, de pronto se da la vuelta y se tiene que declarar en quiebra? Pues nada, pasó que se despegó
de lo que sucedía, se alejó de la realidad del mercado, no atendió la tendencia, no estuvo pendiente de lo que estaba sucediendo en su mercado. ¿Qué sucedió? Lo más grave, por ejemplo, es que Kodak fue la primera empresa en desarrollar la tecnología digital. Ellos fueron los primeros en desarrollar la tecnología digital. Sin embargo, quien dirigía en ese momento la compañía dijo, ya todavía no es momento, hay que esperar un poco más. Y, dejaron avanzar y querían seguir vendiendo rollitos cuando el mercado ya se estaba transformando en algo digital. ¿Qué sucedió? Que cuando quisieron reaccionar, tenían enfrente, o más bien encima, ya ni siquiera enfrente, tenían encima a empresas que revivieron de entre sus cenizas tal cual, como la coreana Samsung. Samsung hizo una propuesta de valor y muy interesante a través de sus cámaras fotográficas y dejó muy por debajo a Kodak. Y ya no olvídense de Sony con su Cybershot y todas estas opciones que ofrecían el mercado en ese momento. Entonces Kodak, ¿qué tuvo que hacer? Recular, no le quedó de otra. Consecuencia, entonces, de no haber estado pendiente, de no analizar cuál era la tendencia que se encontraba en ese momento en el mercado, de despegarse de la realidad de su mercado. Eso es lo que pasa cuando una empresa no se mantiene informada de lo que está sucediendo en su mercado. Ese es el riesgo de desvincularse de la realidad del mercado. Que ustedes pueden tener una oferta que ustedes creen que es maravillosa, pero que al mercado finalmente termina por no resultarle interesante o impactante. Y entonces ustedes pueden tener su idea maravillosa, pero nadie los va a comprar o nadie los va a considerar como una buena opción. Eso fue lo que le pasó a Kodak. Eso es lo que pasa a las empresas y fíjense, no importa el tamaño que tenga la empresa, no importa lo importante que sea la empresa, lo importante que pueda parecer la empresa. Una empresa que se despega de su mercado, una empresa que no está pendiente de lo que está sucediendo en su mercado, termina por tener que retirarse, por tener que abandonar el sector, a lo mejor del que vivió por tantos años. Muy sencillo, porque los mercados hoy, y sobre todo en este momento, los mercados son dinámicos, los mercados van cambiando. Ya no tenemos al consumidor pasivo que se sentaba hace 20, 30 años en el sillón de su casa y que esperaba que las marcas, las empresas le dieran y lo llenaran de información. Hoy no. Hoy el consumidor, por ejemplo, se ha vuelto algo que nosotros llamamos prosumidor. ¿Qué es eso? Un desarrollador de contenidos, un consumidor que es activo, un consumidor que busca, que se informa, que se vincula, que está pendiente, que incluso se vuelven embajadores de marcas, cosas como estas. Entonces, si ustedes no están atentos a las necesidades de sus consumidores, es una empresa que va a desaparecer. Si ustedes dan por sentado que saben lo que el mercado quiere y no les preguntan, se están condenando ustedes solitos. Entonces, ¿qué es la investigación y para qué me sirve? Finalmente ese es el punto crucial en todo esto. La investigación de mercados, vamos para acá. ¿Qué es y para qué me sirve la investigación? ¿De qué va? La investigación de mercados, entonces, es un proceso a través del cual yo voy a recoger información. ¿Información de quién? De un mercado. Información de mis clientes. Pero ojo, en el mercado no nada más están mis clientes o consumidores. En el mercado también está mi competencia. En el mercado está mis proveedores. En el mercado, o sea, el mercado está repleto de actores. Entonces yo necesito conocer a todos esos actores, tener un panorama como muy claro. La investigación entonces, ¿qué es? Es un proceso. La investigación se hace en fases, en etapas. Primero yo necesito saber qué voy a investigar, porque si no sé qué voy a investigar me pierdo. Una vez que determino qué voy a investigar, tengo que decir
¿Cómo voy a investigar? Primera etapa de una investigación, definición y planteamiento del problema, que responda a la pregunta, ¿qué voy a investigar? Segunda etapa de investigación, ¿cómo voy a investigar? Y entonces, para responder esa pregunta de cómo voy a investigar, tengo que establecer algo que nosotros llamamos diseño de investigación. ¿Qué herramientas, qué métodos de análisis, cómo voy a trabajar muestras, toda la información, toda la parte de la planeación, la estructura de una investigación, va acá. Toda investigación se trabaja con muestras. Entonces, tengo que determinar el muestreo. ¿Quiénes son los que van a participar en mi investigación? ¿Qué características deben tener? ¿Cuántos tengo que investigar y cómo los voy a seleccionar? Todo eso forma parte de la etapa número 3. ¿A quién voy a investigar? Etapa número 4, trabajo de campo. A una vez que yo ya establecí qué voy a investigar, cómo voy a investigar y a quién voy a investigar, bueno, ahora voy por la información. Esta es la médula de la investigación. Voy por mi investigación, traigo toda mi información, voy, recojo información de mi mercado, qué está pasando, dónde están, quiénes son, cuántos son, cómo están, todo lo que yo necesite saber. Y una vez que traigo la información, etapa número 5, proceso esa investigación. Se llama preparación y análisis de los datos. Yo toda esa información que generé, la traigo, la analizo, la reviso, la interpreto, la analizo y entonces estoy en capacidad de presentarle un resultado a un cliente. ¿Ok? Esa es la etapa número 6, el armado del informe final a un cliente. Entonces, un estudio de mercado forma parte de esto, de este proceso que va a generar toda esta información con respecto a un mercado. En este mercado pueden estar, insisto, clientes, competidores, proveedores, competencias, todo este tipo de cosas. Y yo puedo evaluar varias cosas en una investigación de mercados, ¿ok? Yo acá les puse, porque generalmente, miren, cuando yo pregunto de qué creen que va la investigación de mercados, la gente siempre me contesta una cosa y me dice que la investigación de mercados es para saber si yo voy a lanzar un producto al mercado, si la gente le va a gustar o no, si va a tener éxito o no. Entonces eso siempre me hace a mí preguntarme, ¿la investigación de mercados es únicamente para desarrollo de productos? No. La investigación de mercados es muy amplia. Tiene muchos enfoques o muchos usos. Yo acá les muestro algunas de las áreas, no son todas, pero son como las más importantes, de las áreas de aplicación que puede tener la investigación. Entre ellas, bueno, yo puedo investigar la publicidad de una marca, de un producto, investigar promociones, investigar la segmentación, es decir, identificar el perfil de mis consumidores. Puedo investigar la distribución, en qué puntos de venta tengo que poner disponible un producto o un servicio de acuerdo a la conducta, los comportamientos del consumidor. Puedo investigar precio, cuánto está dispuesto un consumidor a pagar para adquirir un producto o un servicio. Puedo investigar el desarrollo del producto, si las características son las que el consumidor quiere, desea, necesita. Puedo investigar a mi competencia, esto es crucial. Puedo investigar cuál es la tendencia, para dónde se está moviendo un mercado. Entonces, estas son como las áreas muy generales, pero vean entonces que no nada más es esta parte de investigar un producto, es evaluar todo un escenario del mercado, porque insisto, en el mercado no nada más están consumidores, el mercado está lleno de un conjunto de elementos. Y acá, para que termine de quedarles un poco más claro qué podemos investigar, bueno, análisis del target, les decía, ¿quién es el target? Pues el público objetivo. Y si aquí podemos identificar sus necesidades, ver si están satisfechas o qué me falta, notoriedad de las marcas, es decir, hacer una evaluación de posicionamiento, de imagen de las marcas en los consumidores, evaluar la segmentación, analizar cuál ha sido la experiencia del cliente. Entonces, vean por favor, y esto nada más estamos hablando del análisis del mercado como tal, es decir, del target, del público objetivo.
significa entonces que la investigación es todo un mundo. La investigación tiene muchas formas de aplicarse. No nada más es, ¿qué quieren clientes? Y si lo que yo le voy a ofrecer puede o no tener éxito. No, tiene un montón de cosas, un montón de formas de verse, un montón de aplicaciones y usos para conocer al consumidor, para evaluar mi producto con el consumidor, para evaluar mi empresa, mi producto versus competencias, para ver cómo tengo que hacer toda mi estrategia de distribución, cómo me tengo que comunicar con un mercado, cómo tengo que hacerles saber, qué precio tengo que establecer, qué tipo de promociones. O sea, es un montón de información que yo sin problema puedo manejar, ¿ok? Y puedo investigar. Ahora, acá también tenemos otras perspectivas. Yo puedo investigar al mercado, puedo investigar cuestiones de carácter social, incluso puedo hacer censos. Diferencia entre una investigación y un censo, la investigación generalmente incluye, a través de muestras, la investigación a través de muestras incluye una parte del mercado. Los censos incluyen, es una investigación que incluye a todo el mercado, ¿ok? Y bueno, ya que sabemos qué es la investigación y por qué es importante, eh, yo necesito comentarles que lo siguiente que tendrían que preguntarse es qué tipo de investigación es la que tienen ustedes que realizar. Y cuando me refiero a tipo de investigación, es que la investigación de mercados sirve para una de dos cosas: identificar o resolver. Si la investigación identifica, es de carácter cualitativo. Si la investigación resuelve, entonces es de carácter cuantitativo. Identifica y o resuelve. Es decir, tienen que preguntarse qué tipo de investigación tengo que hacer, cuál es el enfoque, en función de qué quiero hacer y qué quiero conocer. Podría yo determinar aquí, mi investigación es cualitativa o mi investigación es cuantitativa. Si es cualitativa, voy a tratar de analizar todos los rasgos que no son medibles o que no se pueden establecer a través de una cifra, de un número, que yo no puedo ponderar con un índice. Nosotros decimos que todos estos son rasgos que no son mensurables. ¿Cuáles son los rasgos no mensurables de un consumidor? Emociones, ideas, sentimientos, pensamientos, valores de un consumidor. ¿Alguna vez ustedes se han puesto a pensar? Y aquí les pido, no que piensen como los administradores o como los empresarios o como, no. Quítense esa piel y pónganse la piel de consumidor. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué compran la marca que compran? ¿Es porque la probaron y les gustó? ¿Es porque es la marca que consumen en sus casas? ¿Es porque se las recomendaron? ¿Es porque la publicidad influyó en ustedes? ¿Cuál es la razón? Entonces, si yo quiero analizar ese tipo de cosas, de comportamientos, conductas, actitudes que yo no puedo medir a través de las ideas, pensamientos de los consumidores, el enfoque de la investigación es cualitativo. Si yo lo que quiero es hacer un análisis eh, de una población y proyectar el resultado hacia toda una población, investigo una muestra y proyecto, generalizo resultados, entonces la investigación es cuantitativa, ¿ok? Datos puros y duros y proyectados hacia el resto de una población. Les pongo un ejemplo. Si yo quisiera, vamos a suponer que yo voy a hacer una investigación aquí dentro de la población del tecnológico, ¿ok? Y si yo quiero saber cuántos alumnos estarían dispuestos a hacer su servicio social, por ejemplo, dentro de la propia institución, o quiero saber cuál es la tendencia de los alumnos en el servicio social. Bueno, si lo que voy a hacer es medir
cuántos alumnos están haciendo, en qué semestre lo están haciendo y todo este tipo de cosas, el enfoque será cuantitativo. Pero si quiero saber por qué eligen las empresas en las que eligen y todo ese tipo de cosas, el estudio será de enfoque cualitativo. ¿Ok? Y bueno, para ir precisando y finalizando un poco, ¿cuáles son las ventajas entonces de realizar un estudio de mercado? ¿Para qué me va a servir a mi empresa, a mi emprendedor, a mi persona que quiero poner un negocio? ¿De qué me va a servir conocer, irle a preguntar, no moverme con la intuición, sino tener un conocimiento de qué es lo que el consumidor piensa, quiere, desea, necesita? Bueno, primero me va a ayudar a determinar la viabilidad del proyecto, es decir, eh, todo lo que ustedes van a hacer como empresarios, como personas que van a montar un negocio, o las empresas que montan un negocio, implica que están haciendo una inversión. Y las empresas no son buenas samaritanas, ni los empresarios son buenos samaritanos, no lo hacen por buena fe, lo hacen por un negocio, lo hacen para generar una ganancia. Entonces hay que ver si hay un potencial en ese negocio. Y es para eso me ayuda también la investigación, determinar qué tan viable es mi proyecto. Me va a poder ayudar a determinar las estrategias, es decir, las acciones, los caminos adecuados, idóneos para tratar de llegar a ese mercado, de comunicarme, desde qué le voy a ofrecer, cómo lo voy a atender, qué tipo de servicio le voy a dar, qué producto le tengo que ofrecer, en dónde se lo tengo que ofrecer, a qué precio se lo tengo que vender, cómo me voy a comunicar. Es decir, todo el pool estratégico lo puedo conocer a partir de saber quién es el que tengo enfrente, es decir, mi cliente. Una vez que ya la empresa está funcionando, también me puede ayudar para hacer una evaluación de cómo va funcionando. La investigación no es, y decía yo hace rato, no es privativo de una empresa para saber si lo que yo quiero hacer va a funcionar o no, o si el producto va tiene el perfil adecuado y va a funcionar en ese mercado. No, la investigación puede hacerse en cualquier momento, en cualquier etapa del ciclo de vida de la compañía, en cualquier etapa del ciclo de vida de un producto, no nada más en los lanzamientos. La investigación de mercados es muy rica. La investigación de mercados tiene mucha utilidad. Entonces, en el funcionamiento me puede también ayudar. Ok, esto era mi planeación, esto era lo que yo quería saber, estos son los resultados. ¿Hay desviación o no hay desviación? Bueno, hacer un diagnóstico, evaluar y redirigir estrategias. También, obviamente, investigación igual a información. Siempre la investigación, lo que se trabaja y lo que se genera dentro de la investigación de mercados es información. Y cómo se toman mejores decisiones o cómo toman mejores decisiones las personas o los empresarios, administradores o los que sean, obviamente con información. Entre más y mejor información tenga, mejores decisiones. Estoy en la capacidad de tomar mejores decisiones. Entonces también es una fuente de información muy valiosa sobre el sector y las competencias. Con base, siempre nosotros en la investigación decimos que para poder predecir la conducta y el comportamiento de un mercado en el futuro, hay que conocer su pasado. Entonces, nosotros podemos prever y analizar e incluso anticipar alguna tendencia con base en el conocimiento y la conducta del mercado anterior. Y también una cosa muy importante, una buena investigación sirve como una tarjeta de presentación para inversores. Si ustedes como empresarios están buscando a alguien que se alíe con ustedes, que confíe en su proyecto, que invierta en ustedes, el tener una buena investigación hecha y decirles, miren, con base aquí yo estoy viendo y los números y la investigación me dice que X, Y, Z, es una muy buena tarjeta de presentación para conseguir posibles inversores. ¿Okay? Y para ir cerrando, ya para terminar, ¿qué tenemos que...? Ok, ya para terminar y para finalizar acá la plática, vamos a señalar algunas cuestiones. Les decía yo que tan malo no hacer una investigación de mercados, o sea,
tiene consecuencias fatales no hacer una investigación de mercados. Es tan malo como hacer una mala investigación de mercados. O sea, las repercusiones de no hacer o de dirigir una mala investigación en ambos casos son fatales. Entonces, para terminar, ¿cuáles son los errores que nosotros tenemos que evitar? ¿Cuáles son los errores que nosotros tenemos que no cometer en el momento de desarrollar una investigación? Punto número 1, no tener el objetivo claro. Nosotros, cuando no sabemos hacia dónde vamos, es muy fácil que nos perdamos en el camino. Entonces, punto número 1, ¿qué quiero investigar? Aquí hay que ser muy claritos y establecer cuál es el objetivo de una investigación. Y nunca, jamás en la vida confundir un problema con una sintomatología. Es decir, se los voy a poner con una analogía. Voy a hacer una analogía con esto para que termine de quedar clara la idea. Es como cuando nosotros vamos al médico, ¿ok? Y el médico nos dice a nosotros, a ver, dígame, ¿cuál es su problema? ¿Qué pasa? ¿Por qué me visita, no? Y nosotros empezamos a decirle, mire, doctor, me duele la cabeza, doctor, me fluye la nariz, doctor, he tenido fiebre, doctor, me duele el cuerpo, me arde la garganta, no puedo comer. Lo primero que pensaría el médico es una gripe. Ahora, con esta situación que estamos viviendo en este momento, también podría pensar que es coronavirus, pero bueno. El punto es, un médico, ¿qué es lo que hace ante una situación como esta? Lo primero que nos pregunta es, ok, ¿desde cuándo tienes estos síntomas? ¿Has tomado algún medicamento? ¿De cuánto ha sido tu fiebre? ¿Qué otros malestares tiene? Este tipo de cosas. O sea, nos hace unas preguntas para él conocer de qué estamos hablando. Y una vez que establecemos esto, el médico que hace, cualquier médico nos auscultaría y nos mediría, nos tomaría temperatura, vería nuestra garganta, nuestras anginas, todo este tipo de cosas. Y todavía más, un médico nos mandaría a hacer un estudios, análisis, todo este tipo de cosas. E incluso hay médicos que nos dicen, ok, ve y hazte estos estudios con un antibiograma, ¿okay? Para ver qué bicho es el que tienes ahí, con qué se muere. Esto exactamente, así tal cual, que lo que el médico hace con todo esto es conocer cuál es la situación y a partir de esa situación emitir un diagnóstico y darnos un medicamento para que nosotros recuperemos la salud. Es exactamente lo mismo que hacemos los investigadores en las empresas. Nosotros es como si fuésemos los médicos de las empresas. ¿Qué hacemos? Vamos, nos presentan un problema, hacemos un diagnóstico, investigamos, hacemos un diagnóstico y damos soluciones o recomendaciones a los clientes. Es exactamente lo mismo. ¿Y esto qué relación tiene con esto que les estoy comentando aquí? Bueno, si yo no sé, les decía, yo nunca tengo que confundir un síntoma con un problema. ¿Cuál es mi objetivo de investigación derivado del problema? Yo nunca tengo que confundir la sintomatología con la problemática, porque entonces el que está en un problema soy yo. Tengo que tener muy clarito qué voy a investigar y qué quiero conocer, cuál es mi objetivo de esta investigación, para que con base en eso yo pueda dirigir una investigación. Y obviamente esta parte de la transmisión de información poco clara al solicitar un servicio. Aquí lo estoy viendo desde el punto de vista de nosotros agencias. Con el vínculo les decía que las agencias de investigación de mercados es el match entre empresas y clientes, y empresas y mercados, perdón. Entonces, a veces los clientes son poco claros y derivado de esta poca claridad o de esta ambigüedad, nosotros podemos perdernos muy fácil. Y es lo que les decía, el no tener un objetivo claro y no tener clara la problemática, podemos confundir la sintomatología y entonces eso no va a ser útil. ¿Okay? Otro error que es muy común también es esta parte de no tener definida la técnica de obtención y recolección de información. Si yo no sé cuál es el objetivo de mi investigación, les decía si es cualitativa, cuantitativa, ambas investigaciones se manejan con técnicas de investigación. Decíamos que no tener definida la técnica
de obtención y recolección de información también nos puede generar un conflicto, un problema, ya que puedo no tener el enfoque claro, no establecer cuál es el enfoque que le voy a dar a la investigación y por tanto no saber qué técnica. Decíamos que los enfoques de la investigación son cualitativos, cuantitativos y que de acuerdo a este enfoque voy a utilizar diferentes técnicas. Voy a tener la investigación tiene técnicas para el enfoque cualitativo, técnicas para el enfoque cuantitativo. Si yo no he establecido con claridad qué es lo que voy a investigar y qué enfoque le voy a dar y cuál es mi objetivo de investigación, también puedo cometer un error grave al momento de elegir la técnica de recolección de información. Y por último, y lo más delicado me parece, es no analizar la información de la manera adecuada. Les decía yo que tan grave y tan riesgoso no hacer investigación como hacer una mala investigación. Y esta problemática o este error entraría en esa parte de hacer una mala investigación. Es decir, que en el momento en el que yo estoy analizando la información, la interpretación que le dé no sea la correcta o la adecuada. Y hay que tomar en consideración que con base en los resultados que yo voy a presentar, las personas, mis clientes, o en este caso ustedes mismos como empresarios, van a tomar decisiones. Entonces, si el enfoque del análisis de investigación no es correcto, evidentemente las conclusiones que se puedan derivar y por tanto las decisiones que se tomen no van a ser las adecuadas. Y para muestra hay un montón de casos. Hace algún tiempo a Coca-Cola, fíjense, Coca-Cola, que es el tamaño de empresa que estamos hablando y el tipo de investigación que desarrollan, le sucedió haber hecho una mala interpretación de una investigación de mercados. Y eso le pasó con su producto de Coca-Cola, el Coca-Cola, la bebida de cola que todo el mundo conocemos. Quien estaba en ese momento dirigiendo la marca, pues dijo, ¿por qué no? Vamos a reformular a Coca-Cola. E hicieron algunos cambios en las fórmulas, en la concentración de algunos ingredientes, hicieron una investigación de mercados, hicieron pruebas en el mercado para ver qué opinaban los consumidores de esta nueva fórmula y todo. Y en los resultados dije, no, pues sí, el mercado la acepta y todo. Aquí hubo un error en el enfoque de la investigación, en el cómo se desarrolló la investigación, porque toda la investigación y todo lo que se estaba generando, la información que se estaba generando, era en torno a si a la gente le agradaba o no el sabor. Y eso, bueno, no había mayor problema, había algunas cosas, pero una de las cosas que no tomaron en consideración al momento de desarrollar esta investigación fue el afecto y el apego que la marca y los consumidores de la marca a través de los años habían generado. Ese match, ese vínculo emocional. Entonces, cuando deciden hacer el cambio de la fórmula, incluso le ponen ahora a Coca-Cola New Coke, la nueva Coca-Cola, ¿no? ¿Qué pasó? Que el resultado fue que en anaqueles los productos no se vendían y la gente estaba molesta. No se tomó, ¿dónde estuvo el error? ¿Cómo estuvo el error del enfoque y del no haber analizado la información de la manera adecuada? ¿Cuál fue el error que cometieron la agencia que investigó para Coca-Cola en este punto? No haber tomado en consideración la parte emocional del consumidor, ese vínculo afectivo hacia la marca, y haberse concentrado nada más en la parte del desarrollo del producto como tal, si el producto, el sabor, la consistencia, textura y todo era adecuada, y no haber vinculado la parte emocional. Entonces, he ahí el punto de no encontrar el equilibrio entre ambas cosas. Este es el riesgo, insisto, de no interpretar o no analizar la información de la manera adecuada. Y si a marcas importantes, empresas importantes como Coca-Cola le sucede, imagínense uno que es un tanto más inexperto.
Y se preguntarán qué pasó con Coca-Cola y qué tuvo que hacer con esta situación. Bueno, ahí es donde surgió Coca-Cola Classic. Tuvieron que reenfocar la estrategia y parar la producción de New Coke y regresar a la Coca-Cola y hacer todo un esfuerzo y hacer una recomunicación y un reposicionamiento de la marca con el mercado y decirle, aquí estamos de regreso y somos la Coca-Cola clásica, ¿no? La que siempre has querido y la que siempre has bebido, aquí estamos y estamos para ti. Eso, mercadológicamente hablando, es un esfuerzo enorme. Si posicionar es difícil, reposicionar es doblemente difícil. Entonces, de ahí la importancia, chicos, de interpretar de una manera adecuada toda la información que nosotros estamos generando. No, a veces, insisto, perdemos de vista o nos concentramos en un solo punto o en un solo enfoque y perdemos el panorama completo. Entonces son de las cosas que no les tiene que pasar. ¿Ok? Y bueno, pues para cerrar entonces, ahora sí ya, para terminar, pues les agradezco mucho su tiempo, su participación y su atención. Y para mí un gusto estar aquí con ustedes. Muy buenas tardes.